para cuidar, para mejorar. Así que les doy la bienvenida a todos. Muchas felicidades a cada uno de los psicólogos que estamos presentes en esto. Es un día muy especial y vamos a empezar con esta conferencia y yo sé que va a estar más que excelente viniendo de la mano de nuestro disertante. Muchísimas gracias, Judith, por tus palabras de apertura. Quisiera hacer un chequeo con Ibelice, que es la encargada de realizar el enlace con Facebook, para saber si ya tiene todo listo. Sí, ya estamos en vivo. Excelente, entonces sí podemos continuar con el evento. Bueno, para comenzar, quisiera comentar un poquitito cuál va a ser la dinámica. Vamos a tener 60 minutos de conferencia magistral con el magíster Marcelo Reiser sobre autocuidado profesional. Luego unos minutos dedicados a preguntas que tengan al respecto. Al terminar el bloque de preguntas y respuestas, vamos a tener una dinámica para poder interactuar entre colegas y generar un poco de conexión entre nosotros. Luego de esta dinámica, vamos a cerrar de una noche de una forma memorable, la noche con un brindis simbólico. Así que les voy a pedir ya que vayan preparando sus vasos, sus copas, sus tazas para realizar ese brindis al final. Y cerramos con un brindis y la captura de la fotografía grupal. Para que todo fluya de la mejor forma, unas instrucciones breves. Por favor, mantengan sus micrófonos silenciados durante la conferencia para poder garantizar la calidad del audio. Claro que pueden seguir participando igualmente de forma interactiva a través del chat. Ahí también pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas. Y bien, veo que continúan uniéndose más gente. Mientras tanto, avanzo con la presentación del disertante. ¿Quién nos acompaña esta noche? Marcelo Reiser actualmente se desempeña como coordinador del Comité de Ética y Normas de nuestra querida sociedad. Él es psicólogo graduado de la Universidad Católica de Asunción, registrado profesionalmente bajo el número 9130 del Ministerio de Salud y socio número 645 de la sociedad. Cuenta con una maestría en psicopatología infanto-juvenil de la Universidad Tecnológica de México, una especialización en psicología clínica de la Universidad Nacional del Este y actualmente se encuentra cursando la maestría en psicología clínica en la misma universidad. También cuenta con una especialización en terapia cognitivo-conductual por la Fundación Aigle Ackerman Institute y certificación internacional en terapias conductuales contextuales. Como les comenté, es nuestro coordinador de ética y normas y también es vicepresidente de la Academia Paraguaya de Psicología Cognitiva y Conductual. Es autor de ebooks sobre ansiedad, sueño, autocuidado y mindfulness, áreas en las que enfoca su trabajo profesional y de investigación. Sin más preámbulo, le doy la cordial bienvenida y le cedo la palabra al colega Marcelo. Marcelo, la palabra y la audiencia es toda tuya. Muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas, a todos los colegas que están formando parte de esta conferencia. En primer lugar, muchas felicidades por el Día Nacional del Psicólogo. Agradecer también a la licenciada Judith Ramos por las palabras de bienvenida y por la coordinación de esta conferencia, a la licenciada Fátima Navarro. Bueno, mientras vamos esperando un poquitito a que la gente también se vaya uniendo, me gustaría dar una pequeña introducción con relación a este tema tan importante que es el autocuidado profesional, la base de una práctica ética y sostenible en la salud mental. Un tema sumamente importante del cual no se habla, pero que realmente es muy pertinente poder tener en cuenta, ya que para poder cuidar a una otra persona necesitamos cuidarnos a nosotros mismos.
Antes de poder empezar a disertar, a hablar acerca de este tema tan pertinente, me gustaría hacer un rompehielo preguntando a las personas, a los colegas que están presentes, si podrían escribir en el chat con relación al autocuidado. Puede ser una palabra, puede ser una frase, algo que de repente escuchando esta palabra les resuene algo para ir adentrándonos un poco más al tema. Descansar, excelente. Un día a la vez. Bienestar, conectar, autoconocimiento, pausas, actividad física, autoestima, el ser importante, hacer deporte. Estoy fascinado, me encanta todas las palabras y todos los sinónimos con relación al tema interesantísimo. Hábitos saludables, relajación, amor a uno mismo. Excelente, excelente. De hecho, que son variables que vamos a estar charlando en este conversatorio, en esta conferencia, y qué importante realmente es que los profesionales puedan tener en cuenta la importancia de poder cuidarnos a nosotros mismos, evitar la comparación con otras personas, paz mental. Excelente, excelente, buenísimo. Bueno. Genial. Con esto podríamos ir empezando la presentación. Bueno, en primer lugar, el objetivo de esta charla, haciendo una recopilación, es redescubrir el autocuidado como una práctica ética, profesional y vital para poder sostenernos en el largo plazo, para que nosotros podamos dar lo mejor a los consultantes o a las personas con las cuales nos estamos relacionando, compartiendo conocimientos, ayudando, siendo un puente, una guía. Categóricamente es importante poder priorizarnos y a la vez también poder construir la ética profesional que es indispensable. Bien, otra pregunta rompehielo muy importante teniendo en cuenta nuestro día. Qué interesante sería poder mirarnos de adentro, porque regularmente estamos al servicio de otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general escuchamos, validamos, estamos para el otro, somos un hombro para la otra persona, que eso es algo totalmente válido porque forma parte de nuestra profesión. Pero qué importante sería hacernos el planteamiento de qué pasa con nosotros, en qué momento nos dedicamos un tiempo de autocuidado, de desconexión, de sentido de pertenencia fuera de lo que es el contexto del consultorio o de repente también en las personas, en los profesionales que trabajan en empresas o en el área comunitario, en el área social. Qué importante es poder hacernos esta pregunta, porque hay veces que hacemos de manera muy automatizada las experiencias, las situaciones en las cuales nos encontramos y eso muchas veces hace que nos olvidemos de nosotros mismos y no nos podamos poner en primer lugar. Por ende, nos olvidamos de nosotros y eso categóricamente genera un cierto desgaste mental, emocional, físico, donde muchas veces terminamos procrastinando y la atención que muchas veces podemos llegar a brindar no es la atención de una mente descansada que la persona que tenemos delante merece. Bien, siguiendo el mismo lineamiento, haciendo una breve reflexión, me gustaría que se detengan un ratito a pensar en esto. ¿Cuántas veces atendimos con cansancio, con dolores de cabeza o sin haber almorzado? Muchas veces de repente pasa que nos llenamos con pacientes en la agenda, de repente sacrificamos un tiempo de calidad
donde podemos hacer una micropausa y poder conectarnos con nosotros mismos. Muchas veces es importante poder hacer eso, poder ir al baño entre pacientes, poder comer algo entre pacientes, poder hacer totalmente otra cosa, incluso respirar. Ese anclaje es algo vital para poder volver a reconectar con lo que regularmente estamos haciendo. ¿Cuántas ¿Qué, veces? qué cantidad de agua? Por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Y Belice, si nos puedes ayudar, por favor. Gracias. Puedes continuar, Marcelo. Perfecto, cosas que pasan. ¿Cuántas veces dijimos, no importa, yo puedo seguir, yo puedo con todo? Nosotros psicólogos tenemos que dar todo de nosotros. Le tengo que responder ya a este paciente. Pero nos pusimos realmente a pensar que también como seres humanos que somos, necesitamos una pausa, necesitamos conectar con nosotros, necesitamos preguntarnos cómo estoy, cómo me siento, cuáles son mis valores. Y a valores me refiero también no con lo que nos enseñan regularmente cuando somos adolescentes en el colegio. Me refiero a los valores con acciones comprometidas. En este momento estoy acá presente. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué cosas son negociables? ¿Qué cosas son innegociables? ¿Qué cosas realmente me acercan al lugar donde quiero estar? ¿En qué cosas realmente tengo que decir que no? ¿Y en qué cosas de repente también puedo ceder? Porque las personas también cedemos, pero muchas veces lo que no hacemos es escucharnos a nosotros mismos, mirarnos con esa autocompasión como seres humanos que somos y ser también honestos con nosotros mismos. Generalmente nos cuesta mucho decir que no por el hecho de ser humanos, pero también necesitamos poder desconectar para poder conectar con un otro, con toda la apertura, con toda la atención necesaria y que nuestro cerebro pueda merecer el descanso que se merece. Bien, ahora entramos en un tema siguiente que tiene que ver un poquitito con qué es el autocuidado profesional, ¿sí? Si bien el autocuidado es algo que se habla, pero que de repente no se entiende tanto o genera una cierta confusión, hay que tener en cuenta que el autocuidado, o sea, el cuidar de uno mismo, no tiene que ver solamente con el hecho de darse un gusto, ¿sí? No porque estoy dándome un tiempo significa que tengo que comer 3, 4 chocolates, ¿sí? Siendo que eso me puede generar una dopamina negativa y por ende eso podría acrecentar totalmente la inestabilidad, la ansiedad o el estrés que como profesionales por el burnout que muchas veces presentamos o podemos presentar se puede llevar a cabo. Hay que tener en cuenta que el autocuidado para poder cuidar, guiar, acompañar a un otro que está necesitando nuestra ayuda, es indispensable esta responsabilidad ética. En términos sencillos, el conjunto de prácticas personales, emocionales, físicas y profesionales que promueven el bienestar del terapeuta y garantizan una atención ética y efectiva a los consultantes. Por otro lado, es importante también tener en cuenta que el autocuidado en general es el conjunto de acciones conscientes y deliberadas que una persona realiza para cuidar su salud integral. Esto no se trata de un lujo ni un acto egoísta, es una responsabilidad personal y profesional especialmente importante para quienes trabajan en áreas de la salud mental. El autocuidado muchas veces implica tomar decisiones y decisiones que por mucho tiempo dijimos, no, no es necesario, esto no me va a hacer bien, o de repente hay personas que dicen, practiqué el autocuidado, pero no veo ningún beneficio secundario, y muchas veces es
volver a intentar o cambiar la estrategia de acción para ver si realmente logramos conectar o simplemente tratar de modificar y cambiar la actividad que me permita poder anclar con mi persona. ¿Sí? Entonces, es muy importante poder poner límites, poder pedir ayuda. Si de repente cuesta un poco decir que no a ciertas cosas que anteriormente decía que sí, es una manera también de poder cortar un cierto patrón de comportamiento aprendido por ponernos en primer lugar y poder encaminar nuestro proceso personal. Entonces, haciendo un resumen, para psicólogos, terapeutas, profesionales de la salud mental, el autocuidado es un componente ético. ¿Sí? ¿Por qué es un componente ético? Porque mantiene la calidad del trabajo clínico, preserva, de hecho, nuestra salud emocional y sostiene en parte también las relaciones terapéuticas sanas y empáticas sin perder el equilibrio personal. Entonces, para poder ir sintetizando un poco lo que forma parte del concepto de la definición del autocuidado como tal, es importante que nosotros como terapeutas, nosotros como psicólogos organizacionales, psicólogos comunitarios, psicólogos del deporte o alguna otra especialidad propia de la clínica, podamos autoconocernos, escuchar nuestras necesidades, ver nuestros límites, revisar nuestras emociones, no esperar. Eso es muy importante también, la prevención. Si yo ya me estoy dando cuenta que me estoy estresando, que me estoy sobrecargando de actividades, es momento de poder hacer una pausa, siempre y cuando sea algo probable, algo tangible y algo que requiera de criterio de realidad. El autocuidado no tiene que ver con una lista de tareas obligatorias que hay que hacer, no tiene que ver tampoco con la conducta evitativa de aislarnos emocionalmente, ¿sí? Tampoco con el hecho de sentirnos solamente bien en ese momento, ¿sí? Y algo muy importante también es que hay que practicar la delegación de responsabilidades siempre y cuando eso sea factible y posible. Entonces, antes de seguir con la presentación, el mensaje que les quiero dar es que cuidarnos, o sea, cuidarse, no es un acto de debilidad, sino es una forma madura de sostenerse a uno mismo para poder sostener a otras personas. Bien, vamos a revisar un poquitito el chat, qué tal está. La conciencia plena es algo genial que forma parte del anclaje. Vivir ese presente, porque muchas veces nuestro cerebro está o en lo que pasó o en lo que va a pasar y ahí muchas veces se da esa ansiedad anticipatoria ante las situaciones y por lo general terminamos procrastinando. Esta semana no tengo tiempo, la próxima semana voy a agendar, voy a hacer alguna actividad de agrado que genere conexión conmigo mismo, pero de por ahí yo priorizo otra cosa que tiene que ver de repente con algo laboral y me termino olvidando de mí. Entonces, esto es algo muy importante. Como yo siempre digo, como agendamos pacientes en la agenda, también nos tenemos que agendar a nosotros mismos. Y eso es un valor de amor propio, ¿sí? Paz mental, el autocuidado para mí es buscar el equilibrio, autoestima, es prioritario el autocuidado. Perfecto, súper, súper. Bueno, bien. Esto es algo muy importante también, ¿sí? Que tiene que ver un poco con el hecho de las señales de alerta, ¿sí? Cuando el cuerpo se encuentra cansado. Bien. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Ok, al parecer está todo claro. Bien, vamos a seguir continuando. Bien, ¿cuáles son las señales de alerta? ¿Sí?
Señales de alerta que tienen que ver con el hecho de que me estoy estresando, porque nuestro cuerpo se estresa y la mente muchas veces pide una pausa. Tiene que ver con este cansancio persistente, ¿sí? Me siento cansado, ya no me siento motivado, lo que por ahí en un momento dado me hacía bien, ya no me hace bien. Puedo estar irritable, puedo presentar de repente de alguna manera fatiga emocional, cinismo hacia pacientes, procrastinación, evitación de tareas clínicas, ¿sí? Esta apatía, que es el desinterés justamente por la persona que tengo delante. ¿Sí? El descuido personal también, alteraciones en el sueño. De repente nos podemos quedar también muy enganchados con alguna problemática de algún consultante y eso categóricamente nos puede generar una cierta perturbación. Por ejemplo, de noche empezamos a sobrepensar sobre muchas cosas y eso categóricamente me genera un displacer. Al día siguiente no descanso, arranco cansado y es un ciclo repetitivo, ¿sí? Entonces, algo muy importante, sí, es atender estas señales antes de que se cronifiquen. A veces expresamos, porque somos personas, que esto ya va a pasar, que esto es algo paulatino, que no va a ser eterno, pero muchas veces no nos damos cuenta que las sintomatologías y los signos son muy marcados, están muy presentes hasta el punto que ese estrés no nos permite ni pensar. Es decir, todas las funciones cognitivas, a la atención, la memoria, la sensopercepción, la motivación para el aprendizaje, como las em, funciones ejecutivas de comprensión, de atención, de análisis y síntesis se van a ver comprometidas por el hecho de que estoy cansado, ¿sí? Entonces, todas estas variables y variantes hay que tener en cuenta y preguntarse siempre, ¿cómo me siento? ¿Qué tal estoy? ¿Me estoy dando permiso de hacer una micropausa en el día? Si estoy atendiendo 5 pacientes de seguidos, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Puedo procesar la información que el paciente me está diciendo, que me está dando? ¿Sí? Es escucharse. Si uno le quiere escuchar al otro, ¿sí? Uno se tiene que escuchar primero a sí mismo. Bien. Hay, hay datos. Buenísimo. Bueno, acá hay 2 preguntas. Fátima, si no tenés problemas, me gustaría responder teniendo en cuenta lo que estuvimos conversando. Claro que sí. Buenísimo. Acá el licenciado Walter expresa, hay datos si el estrés del psicólogo es debido al trabajo de la psicología o más de otros temas personales y laborales. Buenísima pregunta, como siempre suelo explicar, ¿sí? Somos nosotros y alrededor de nosotros tenemos diversas aristas de la vida, ¿sí? Tenemos la parte laboral, tenemos la parte familiar, tenemos la parte de pareja, en caso de que la persona esté en pareja o no, la parte de ocio, sueño, alimentación, o sea, todo de alguna manera está totalmente correlacionado, ¿sí? Y el estrés no solamente se debe a cuestiones laborales, se pueden deber también a otras problemáticas existentes que muchas veces, si no logramos separar, distanciar o hacer una disociación instrumental con relación a ese punto, categóricamente es mucho más difícil poder procesar y poder identificar más bien por dónde está el detonante específico. Espero, licenciado Walter, que te haya respondido tu pregunta. La siguiente, ¿se presentan todos los indicadores o con algunas señales ya es de riesgo? Por ejemplo, solo el cansancio persistente. Buenísimo. En este caso, muy buena pregunta, Carlos. En este caso, es importante tener en cuenta que no siempre se van a presentar todos los indicadores, ¿sí? Cuando se presenten más indicadores es porque la cronicidad es mayor. Por eso es algo sumamente pertinente
poder tener en cuenta el primer síntoma y tratar de racionalizar el motivo por el cual me estoy sintiendo cansado. No dormí bien, ¿sí? Un paciente me generó algún tipo de activación, algún detonante, ¿sí? Me peleé con mi señora y no estoy pudiendo arreglar eso y me cuesta disociar ese malestar. Son muchas las variables que hay que tener en cuenta dependiendo del caso para poder identificar, ¿verdad? Y poder moldear esa conducta y por ende poder transitar en la vida cotidiana. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a responder esta última y después seguimos. ¿Les parece? Súper. Pienso en los psicólogos que son funcionarios públicos y tienen que atender a sus pacientes en intervalos cortos y a muchos. ¿Cómo propiciar su autocuidado? Ok, buenísima pregunta, José. Bueno, el tiempo limitado de atención a un paciente es algo que los funcionarios públicos de entrada ya saben, en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente genera un cierto nivel de estrés por el hecho de que en 30 minutos ayudarle a un paciente como el paciente se merece es muy, muy complicado, ¿sí? Por eso, en todo caso, es importante explicarle también al paciente que hay una limitación, ¿sí? Con relación al horario, pero lo importante es que el profesional, en ese caso, pueda ayudar con lo que tiene, ¿sí? Con lo que tiene, dando lo mejor y brindando y proporcionando las herramientas que en ese momento se pueden dar. Categóricamente el proceso va a ser más lento, pero es importante poder realizar esa psicoeducación con el paciente para evitar malos momentos y que el paciente pueda sentirse apoyado, entendido y comprendido. ¿Cómo propiciar el autocuidado? Ok, eso es algo también que vamos a ir viendo un poco más adelante con relación a ciertas estrategias, ciertas técnicas, ¿sí? Que los profesionales en general, dependiendo de dónde brinden ese servicio, puedan adaptar a la situación. A ver, bien. Ok, bien. Ahora me gustaría hablar de algo, sí, seguramente para muchos algo nuevo, seguramente no, pero me parece importante poder hablar un poco de esto, ¿sí? Bueno, ¿por qué nos cuidamos? ¿Sí? A ver, me gustaría que me puedan decir por lo menos por qué consideran que nosotros los psicólogos nos cuidamos en general. Si de por ahí, a ver, muchas veces no nos cuidamos por no pensar en este tema. Bien. Para disminuir el impacto del estrés, nos cuidamos para dar una atención de calidad, nos ponemos en prioridad porque no nos priorizamos, porque tenemos que estar bien nosotros primero para poder ayudar, exacto, para ayudar de la mejor manera al paciente. Ujú, buenísimo. Ok, ok. Bueno. Bien, hay algo a tener en cuenta que la idea no es ahondar mucho en esto, pero es importante tener en cuenta porque forma parte de la creencia limitante que muchas veces tenemos como terapeutas que somos, ¿sí? Bueno, en primer lugar es importante y le voy a hablar rápidamente con relación un poco a qué son las creencias, ¿sí? Las creencias irracionales o las distorsiones cognitivas, ¿sí? Esto se habla mucho de lo que es la terapia racional emotiva conductual de TREC, ¿sí? Es importante tener en cuenta que son ideas absolutistas, rígidas y poco realistas que las personas van manteniendo sobre sí mismas, ¿sí? Bueno, ¿a qué voy con esto? ¿Sí? A ver, cultura del sacrificio, el paciente primero. Culpa profesional, ¿cómo voy a decir que no?
Falta de formación sobre límites personales. Invisibilización del trabajo emocional del terapeuta. Bueno, ¿qué pasa con esto? Hay veces que tanto le queremos ayudar al paciente, que tanto le queremos cuidar al paciente, pero se pueden presentar ciertas limitaciones, ¿sí? Diversas variantes de por medio, ¿sí? O el paciente llega tarde, o de repente cancela varias citas, etcétera, etcétera, etcétera. O hay veces que el paciente quiere hablar de algo que tal vez no está dentro de la línea de tiempo del tratamiento y eso no tiene absolutamente nada de malo. Hay que dar ese espacio porque por algo está presente, ¿sí? O si no sería invalidar totalmente lo que el paciente está expresando. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque mucho de eso también tiene que ver con la creencia que tengo yo como profesional con el consultante, ¿sí? Entonces, muchas veces es importante, ¿verdad? Pensar también en nosotros y los límites son algo sumamente necesarios también, ¿sí? Les cuento una breve experiencia, ¿verdad? Que me encanta. Yo cuando empecé a atender, sí, me acuerdo que yo negociaba con los pacientes los horarios y de repente yo me quedaba hasta las 10 de la noche atendiendo, pero era consciente de que yo tenía una vida, pero mi intención era tanto ayudar y adaptarme, ¿verdad? A los procesos del paciente, ¿sí? Que de repente eso a mí me afectó en muchas cosas. No podía salir, no podía tener tiempo con mi familia y miles de cosas más, ¿sí? Entonces hay veces que hay que decir que no. Y es normal que de repente al principio uno se sienta con un poco de culpa, de repente los psicólogos que son nuevos, de repente que están en ese proceso de repente bueno, de adaptación también, qué hago, qué no hago, cómo digo, qué pasa si el paciente esto, aquello. Entonces es importante porque cuando uno dice no, sí, se está poniendo en primer lugar y eso también es autocuidado, ¿sí? Necesitamos ese autocuidado y tal vez de repente los pacientes les cueste un poco entender, ¿sí? Pero también nosotros entendemos eso. Y más todavía si de repente en algún momento fuimos pacientes. ¿Está? Bueno, a ver, a ver, licenciado. Licenciado, sería bueno con una próxima conferencia de toque también el tema sobre el autismo, que hoy en día muchas personas padecen de, de ese. Muchísimas gracias por tu sugerencia. Em, bueno, ahora estamos un poco limitados porque el tema es otro, sí, pero seguramente más adelante es un tema que se va a ahondar, María. Muchas gracias. No queremos decir que no porque estamos preparados para poner límites. ¿Por qué? Porque de cierta forma nos involucramos con los casos. Exacto, ¿sí? Esto es algo súper importante a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, les voy a contar lo que yo hago cuando en un momento dado me llegó a pasar esto por si les sea útil, ¿sí? Que es algo que al principio suele costar también. Uno puede tener de repente un paciente está contando alguna situación y el profesional está pasando por una situación similar. Para que nosotros le podamos ayudar al paciente, tenemos que darnos cuenta que el paciente es el paciente y yo soy el profesional. En la misma categoría, porque somos seres humanos. Y nosotros solamente somos guías y nexos que acompañamos y estamos para proporcionarle herramientas que generen calidad de vida. Pero es importante en primer lugar eso. Y esa disociación también. Cuando el paciente está refiriendo algo que a mí me está pasando, tengo que tener en cuenta eso para poder ayudarle. Si yo no logro hacer eso, ya me estoy comprometiendo de más. Estoy siendo hiperempático. Y la hiperempatía es algo que hay que tener cuidado. Una cosa es ponerme en el lugar del otro, pero otra cosa es ponerme en el lugar del otro y cargar con la mochila del otro. Entonces, eso podría evitar sesgos en el tratamiento y por ende también que el profesional se quede con eso y se bloquee a la hora de proporcionarle herramientas factibles, intentos de solución al, al consultante. Ahora, si el profesional se da cuenta realmente que no le va a poder ayudar, que esta situación le está superando, sería bueno plantearse una derivación, ¿sí? Por una cuestión ética, ¿sí?
Ok. Espero que te haya respondido, Patricia. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, esta es una pequeña frase, ¿sí? Que hace un poco referencia al hecho de que cuidarse no es ser egoísta, sino es generar una sostenibilidad, ¿sí? Algo sostenible también en el tiempo, ¿sí? Y en esto quiero ser muy claro, ¿verdad? Con relación un poco al tema de los límites, ¿sí? A ver, las personas tenemos diferentes aristas en las cuales nos encontramos, ¿sí? Tenemos un horario laboral. En algunos casos hay personas que hacen actividad física todos los días o 3 veces por semana. Hay personas que tienen momentos de disfrute y esas cosas no tienen que ser negociables. Pueden haber excepciones, pero es importante que para que esto sea algo sistemático, para que yo vea resultados, pueda poner eso en la agenda y que no haya absolutamente otra cosa. ¿Sí? Eso hace referencia también a lo que es autocuidado. ¿Por qué? Porque me estoy poniendo en primer lugar. Y no es ser egoísta específicamente, es simplemente priorizarnos y darnos cuenta que tenemos también una vida y que tenemos derecho a tener una vida que valga la pena ser vivida. Bien, perfecto. A ver, otra pregunta. Bueno, perfecto. ¿Qué tal vamos, Fati? ¿Bien? Vamos muy bien. Tendríamos más o menos 20 minutos para Bueno, continuar el contenido. bueno, voy a tratar de ir un poquitito más rápido, ¿sí? Y dejamos las consultas para el final. Vale, no hay problema. Súper bien, súper bien. Bueno, súper. Ahora vamos un poquitito más a las estrategias, ¿sí? De autocuidado, ¿sí? Siempre es importante separar lo emocional, lo que es físico, lo que es mental, lo que es profesional, ¿sí? Con relación a lo emocional, sí, siempre es importante. La terapia psicológica es algo sumamente fundamental. Con todo lo que nosotros drenamos y con otras situaciones de nuestra vida cotidiana es algo que no tiene negocio. Hace poco me preguntaron, ¿todos los profesionales de la psicología tienen que hacer terapia? La respuesta es no. No todos tenemos que hacer terapia, ¿sí? Entonces, eso va dependiendo también de las situaciones que se vayan presentando. La supervisión clínica es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos que una persona, que un profesional con más experiencia pueda mirar las cosas desde afuera y no desde adentro. Espacios para expresar emociones, grupos, etcétera. Siempre es importante por ahí tener por lo menos una o dos personas de confianza, colegas, con las cuales de repente podamos compartir de manera anónima ciertos casos, ¿sí? Y recibir de repente ciertos feedback que podrían contribuir, ¿verdad? A un cambio de perspectiva o un cierto bloqueo que como profesionales podemos llegar a tener. Con relación a la parte física, es importante poder dormir lo suficiente. El sueño es el regulador emocional por excelencia. Todo pasa por el sueño. Si no descansamos al día siguiente, estamos irritables, nuestra capacidad de atención está sumamente limitada, podemos estar con esa irritabilidad peleándonos con alguien en el trabajo. De por ahí tenemos la actividad de recreación, irnos al gimnasio, hacer alguna otra actividad, pero yo a mi casa y quiero dormir, me levanto, dormí de tarde y de noche vuelve a darse ese mismo ciclo. Entonces, es importante poder tener una rutina accesible, cómoda y que permita una calidad de vida. Con relación a lo mental, es importante una lectura, ¿verdad? Limitar el tiempo frente a las pantallas, aprender a desconectarse. Aprender a desconectarse, hacer actividades que de repente uno no suele hacer, actividades que uno de repente dice que ganas de hacer esto, que es una manera también de desconectar, ¿sí? Es una manera de, como siempre explico, no se trata de evitar el malestar está. Si yo estoy triste, una cosa es quedarme acostado con tristeza. Ahora, si yo estoy triste, pero me doy el permiso de hacer otras cosas, estoy gestionando la emoción. Y con relación al tema profesional, es importante poder generar micropausas, ¿sí? Micropausas en el día
que permitan que me vuelva a conectar con relación a el entorno en el cual me encuentro. Bien, el arte de poner límites, ¿sí? Uno a tiempo es un sí a tu salud. Tener horarios fijos de atención, ¿sí? Hay veces que de repente hacemos excepciones. Hay excepciones que se pueden hacer. De por ahí, Pedro le suspende a un paciente por una situación de urgencia. Entonces, ok, puedo hacer esta excepción teniendo en cuenta que es un paciente que no suele faltar, teniendo en cuenta que es un paciente comprometido, pero son excepciones casuales que se dan, ¿sí? Pero siempre siendo consciente de eso y aclarando, hay que aclarar las cosas. Lo mismo pasa con el encuadre terapéutico, que eso sí me gustaría también resaltar. Con el paciente de entrada, para evitar ciertos conflictos, hay que marcar las pautas y eso es autocuidado también, ¿sí? Establecer con claridad qué, cómo y cuándo estoy disponible y que los límites no son barreras, sino que son cuidados. Bien, la supervisión y terapia, que son pilares éticos del autocuidado. Si un paciente nos inquieta, emociona demasiado, se nos queda pegado, no podemos resolver solo eso. La supervisión es prevención, no es corrección netamente. Sí, la supervisión nos puede ayudar, como les había dicho en un momento dado, a mirar las cosas desde, o sea, que otra persona pueda mirar las cosas desde afuera, cosas que de repente no nos damos cuenta y que muchas veces nos abruma, nos genera un estado de alerta interesante, ¿sí? Bien. Y de manera penúltima, bueno, se pueden presentar casos difíciles, casos complejos, momentos críticos, casos como trauma, violencia, abuso, que requieren ciertos cuidados específicos. ¿Sí? Bueno, con relación a este punto es algo muy importante tener en cuenta. No somos todólogos. ¿Sí? Cada profesional tiene una especialidad. ¿Sí? Hay profesionales que se encargan de trastornos emocionales, hay profesionales de trastornos psicóticos, hay profesionales que se dedican a situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, es una responsabilidad ética que nosotros sepamos también decir que sí. Si nosotros no nos sentimos preparados para poder abordar una problemática, ¿sí? Bien compleja, tenemos que plantearnos la derivación o la supervisión, ¿sí? O estudiar el caso, pedir ayuda y buscar alguna alternativa de solución, teniendo en cuenta que cuando hablamos de trauma, de violencia y abuso, hay corrientes y tratamientos específicos a tener en cuenta. Trabajar con niños, adolescentes o víctimas puede generar una alta carga emocional, duelos, rupturas, crisis. Entonces, volviendo al punto, ¿cuándo es no es no? Si yo le digo a un consultante por una cuestión de autocuidado personal mía, que evidentemente no le voy a decir, considero que sería bueno que te vea otro profesional que es más capacitado, estamos actuando asertiva y efectivamente, ¿sí? No somos todólogos, no podemos con todo y tenemos que aprender a decir que no con respeto, ¿sí? Con toda la humanidad posible que forma parte de la ética profesional. A veces cuidarse es decir hasta acá puedo llegar y eso también es ética. Bien, bien. Bueno, acá me gustaría hacer un pequeño ejercicio. Esta ya es la... Sí, ya terminamos, ya falta poquito, ¿sí? Bueno, experiencias, ¿sí? Me gustaría por ahí por lo menos 5 personas, ¿sí? Que puedan poner en base a estas preguntas. ¿Qué prácticas de autocuidado han sido más efectivas en su experiencia profesional personal? ¿Cómo manejaron los momentos de agotamiento o pérdida de identidad profesional? ¿Qué rutinas y hábitos personales que tienen que ver evidentemente con el autocuidado contribuyen a su propio autocuidado diario? Esto es algo muy importante que uno se pueda plantear también. Como siempre yo expreso y suelo recomendar. Si Pedro se da cuenta que jugar fútbol una vez a la semana
le hace bien y está dentro de sus posibilidades hacer eso, significa que hay que reforzar positivamente esa conducta, porque le está generando un placer. Si a Pedro, si Pedro está haciendo una actividad que le genera un displacer y no es algo que tiene que hacer o que es de vida o muerte, tal vez sería interesante que se pueda plantear no hacer. Entonces, todo lo que a uno le ayude a conectar con uno mismo y potencie las habilidades, las capacidades del ser humano son bienvenidas. Entonces, vamos a ver un poco si de por ahí escribieron algo. A ver, a ver, a ver. Fati, ¿te gustaría leer? Ahí voy. Eh, Veamos lo que van comentando. Dice, encuentros con amigos con quienes se comparte hobbies en común, la alimentación sana, ejercicios físicos diarios y desarrollo de la inteligencia emocional. También nos dice Carolina, evitar casos que sobrepasen mis conocimientos, realizar un escape, pintar. Mary Duarte dice pausa activa, vivir el momento presente, actividad física y encuentro con los amigos. Eh, Carlos Sanabria comenta, habría que ver las condiciones de trabajo de los colegas que se encuentran trabajando en las instituciones educativas, donde se presentan diferentes problemas para no sobreexigir al trabajo del profesional de la salud mental. María Benítez nos dice romper lazos que no sumen o que alteren mi salud. Juana Ortega dice no saturarnos con compromisos de trabajo y ejercicios físicos. La licenciada Francis González dice sentarme a tomar una taza de café luego de un día agotador sin aparatos eléctricos. María Benítez dice lecturas. Walter Caballero dice, para mí hacer ejercicios y escuchar música me resulta para relajar y despejarme. También compartir con amigos y los momentos de agotamiento más lo manejé descansando y tratando de no pensar en el trabajo. Ok, Olga, Olga nos dice, personalmente me sirven las caminatas diarias, meditación, terapia y mindfulness cada 3 meses. Cuidado de la familia y compartir con amigas. buenísimo. También algo que vi por ahí y que me pareció interesante es calidad, no cantidad. Totalmente. Qué buen punto ese. Sí, qué buen punto. No pasa por la cantidad de actividades o por la cantidad de horas que nos encontremos en un determinado escenario que nos genere placer, ¿sí? Mucho pasa por la calidad, por esa conexión que estamos teniendo con lo que hacemos. Y mucho, acá hay una palabra que todavía no dije en toda la disertación. La intención es algo muy importante cuando vamos a realizar una actividad. A veces uno dice, bueno, me hago masaje una vez en la semana. Perfecto. Pero mientras uno se hace masaje, está pensando ya en lo que tiene que hacer, en lo que no hizo, está pendiente del celular y lo que menos hace es conectar con eso. Entonces realiza la actividad de autocuidado, pero no disfruta la actividad de autocuidado porque está pensando en 1500 cosas. Entonces, si yo tengo una intención de dejar mi celular, de tratar de desconectarme, es decir, me viene un pensamiento automático, persistente y recurrente con relación a lo que tengo que hacer, practico justamente lo que es mindfulness con lo que es el anclaje. O sea, a ver, entiendo que en este momento me están viniendo pensamientos relacionados a cosas que tengo que hacer, pero son pensamientos y en este momento voy a tratar de conectar con una actividad que me va a hacer bien para tener una organización mental y pueda de alguna manera ordenar mucho mejor lo que en este momento estoy teniendo. Vuelvo a aparecer, vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? Mucho pasa por eso, que al fin y al cabo es mindfulness o conectar de repente también con los sentidos. Eso es algo que ayuda muchísimo a poder
conectar con el momento presente, ¿sí? Como siempre suelo expresar, pequeñas actividades, ¿sí? Irme a tomar un café, leer un libro, no importa si son una o dos páginas. Si tengo ganas de comenzar el gimnasio, no hay necesidad de irme todos los días a la semana, con tal de que me vaya 2 o 3 veces a la semana o irme a caminar, es más que suficiente. Pero la intención es algo que hace la diferencia en las actividades que hagamos. Y al principio, al no estar acostumbrados a esas actividades, ¿sí? Podemos sentirnos aburridos, podemos plantearnos que no sirve, que no funciona, pero al principio es así. ¿Sí? Siempre hay que tratar de ver el beneficio que me va a generar la actividad que estoy realizando, que es una manera de no enfocarse en el problema, sino en la solución. Bueno, perfecto. Bien. Y algunos planteamientos, ¿sí? Que hace un poco hincapié a lo que habíamos conversado anteriormente, sí, que esto es importante siempre preguntarnos, ¿qué hábito personal me ayudó más? ¿Cómo sé cuándo tengo que parar, cuándo tengo que hacer ese tiempo fuera? ¿Qué aprendiste de vos mismo en esos momentos? ¿Sí? Siempre es importante, ok, de esta experiencia me estoy llevando esto y qué puedo hacer para mejorar esto. Estoy atendiendo desde mi... Preguntas que nos debemos plantear como profesionales. ¿Estoy atendiendo desde mi mejor versión? Conste que la mejor versión ya somos, ¿sí? Esa idea de buscar la mejor versión para mí no existe, ¿sí? ¿Qué necesito para estar bien como persona y profesional? ¿Qué puedo ajustar esta semana para cuidarme un poco mejor? Y esta frase que me gustó. El mundo necesita psicólogos sanos, no héroes agotados. Y por último, una frase de cuidarnos no es un acto individual, es un acto colectivo y político, porque una práctica sostenible empieza por reconocer que también somos humanos. También sentimos, también nos duele y también merecemos cuidado. ¿Preguntas? Bien, abrimos el espacio oficialmente para que puedan hacer sus preguntas. También van a hacer aportes muy interesantes si comentan su propia experiencia. Este es un espacio entre colegas justamente para poder compartir la experiencia de cada uno, qué resultó y también poner sobre la mesa qué dudas tenemos. Seguro que otro colega o más de uno está en la misma situación que nosotros estamos. Así es que esperamos sus comentarios. Una pregunta, Adelante, Duilion. eh, antes que nada, muy gratificante, interesante la charla del colega. La pregunta tiene que ver con el paso del tiempo, en el sentido que allá por los meses de noviembre, diciembre, ya básicamente estamos con un pico de estrés muy elevado. ¿Es posible evitar llegar a esos meses con ese pico de estrés elevado que habitualmente suele acontecer? Ok, buenísima pregunta, gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que está un estrés saludable versus un estrés crónico, ¿sí? Un estrés saludable es como una ansiedad normal que de alguna manera permite una funcionalidad en la cotidianidad y poder lidiar con situaciones que se hacen presentes en la cotidianidad, ¿sí? Es, esto es algo muy personal, ¿sí? Es preguntarse, es ver el ritmo que uno tiene, ¿sí? Si yo por lo general soy una persona que me lleno de demasiadas actividades y soy consciente, o sea, yo ya identifiqué que noviembre y diciembre son meses muy estresores para mí, sería importante tratar de ver la manera en la cual o en lo cual esos meses no sean tan potentes, ¿sí? Y más que nada tener en cuenta estas actividades gratificantes que te permitan tener conexión. Es decir, un paso a la vez. En noviembre y diciembre, por lo general, lo que pasa es que estamos automatizados. Hacemos las cosas por hacer. Tenemos mil cosas, informes,
entrevistas, pacientes desregulados, porque son épocas bastante sensibles, pero se puede lograr eso, se puede lograr eso, ¿sí? Por eso siempre es importante que uno como profesional, por lo menos de la psicología clínica, pueda ir monitoreando su agenda, de por ahí en esos meses no sobrecargar tanto la agenda, poner ciertos límites también con relación a eso, pero más que nada tener espacio para uno. Eso es algo fundamental. Espero que te haya respondido, no sé si se quedó claro. Walter Caballero está levantando la mano. Walter, Buenas adelante. noches. Buenas noches a todos. Felicitaciones, Marcelo, por la exposición y a toda la organización de la Sociedad Paraguaya de Psicología. No, yo quería, más que una pregunta, hacer un comentario de una persona que preguntó sobre el tema público, ¿verdad? Que me siento identificado porque yo trabajo en la parte pública, ¿verdad? Y yo digo que eh, a pesar de tener poco tiempo entre un paciente y otro, siempre tengo que buscar un tiempito, por lo menos aunque sea 5 o 10 minutos entre cada paciente de poder hacer algunas cosas que nos considere, o sea, en ese momento, en ese lugar, que podamos un poco desconectarnos del tanto así, no del trabajo en sí, sino que de la velocidad, ¿verdad? Que muchas veces estamos tan veloces de pensamiento, de ideas tengo que tener un ritmo para muchas cosas, ¿verdad? Y que bajar esa intensidad de velocidad normalmente, o sea, de fijar la atención en otra cosa, o sea, ya sea tomar un poco de agua, comer alguito, o leer algo que está totalmente desconectado del trabajo en sí en ese momento, ¿verdad? Y yo creo que sería interesante eh, poder plantearnos este tema de que en el trabajo del psicólogo si es que influye mucho claro, como Marcelo explicaste, el tema de que nosotros como seres humanos somos un todo, ¿verdad? Tenemos nuestras cuestiones personales, laborales y otras cosas, ¿verdad? Y plantearnos un poco que actualmente, hoy, acá en nuestro país, en Paraguay, eh, qué cosas dificultan y qué cosas no nos permite elaborar bien nuestro trabajo o sea, nuestra manera de relacionarnos con el trabajo. Porque si bien muchas veces hablamos acá de la cuestión de atender pacientes, hay, por ejemplo, el psicólogo laboral que está sumergido en presión sobre un tipo de análisis o sobre un tipo de resultado que se quiere. También el tema educacional, que es muy exigente y muchas veces no se tiene resultado a corto plazo. Entonces, pone un poco eso que poder eh, expresarnos dentro del conjunto los psicólogos acá en el país, qué cosas interfieren negativamente en nuestro bienestar, ¿verdad? Sería muy interesante para, por ejemplo, una investigación de la gente que está en la facultad o la gente que está haciendo doctorado, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas Muchísimas gracias a felicidades. vos, Walter. Sí, realmente muy, muy oportuno, sí, tu comentario y sí, es así. Por eso algo fundamental son estas pausas activas entre actividades que tenemos, sí. De repente, darnos unos Marcelo, 5 minutos. perdón, Gisela Monjes también está levantando la mano y tenemos comentarios en el chat. Ah, ok, perfecto. Hola, ¿qué Adelante. tal? ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Bien, bien. Me parece muy interesante la charla, pero yo quería saber una cosa. Yo me uní un poco tarde a la charla y quiero saber en dónde va a quedar guardada la grabación, digo. La grabación queda en el canal de YouTube de la sociedad. Ahí vas a Ah, estar ok, alzando. ok, ok. Muchísimas gracias. Bien, también quisiera comentar, Liz nos escribió y dijo, trabajo en el sector público,
Ministerio de Salud Pública, me siento estresada cada vez que recibo casos de violencia intrafamiliar. ¿Cómo podría resolver este tema, ya que no puedo negarme a la atención de una víctima? Ok, ok. Bueno, en ese caso, ¿verdad? Con relación un poco, Liz, sí, a lo que estábamos charlando, muchas veces para ayudar, sí, a una persona, también de repente necesitamos tener cierta ayuda o cierto asesoramiento, sí. No sé específicamente, evidentemente esto es algo mucho más amplio, sí, y de por ahí te puede llegar a generar algún tipo de malestar, ¿verdad? Pero en ese caso de por ahí sería interesante, sí, que puedas tratar de identificar, sí, con relación a este tipo de casos, qué es lo que te está haciendo ruido, qué es lo que te está generando malestar, sí, y tratar de repente de poder buscar alternativas que te puedan ayudar a hacer el mejor trabajo que puedas, sí, y en todo caso también poder asesorarte con alguna persona para escuchar de repente otras opciones en este caso. Espero te haya respondido, Liz, ¿sí? Esto te hablo en términos generales porque evidentemente es un poco más complejo. Exacto, la terapia. También hay un comentario de Cecilia Saracho, dice muchas gracias por impartir conocimiento, me encantó también, excelente disertación. Mirna Peralta de González, muy pertinente la charla, gracias. Em, Carolina, ¿cuál sería la frecuencia de trabajo? O sea, 3 veces a la semana, solo por la tarde, trabajando con niños. Entiéndase que trabajar con niños a veces es más porque se trabaja con la familia. Sí, bueno, realmente esto es algo bastante personal. Si no hay un límite exacto, la evidencia científica tampoco arroja datos con relación a eso, ¿sí? Hay personas que atienden 3 veces a la semana o atienden de tarde. Eso dependiendo también si la persona, si el profesional hace solamente consultorio o de por ahí hace interconsultas en sanatorios o trabaja en una institución pública. Eso es algo que varía mucho, ¿sí? Hay de repente algunas personas que hasta 6 pacientes de repente por día aceptan, dependiendo también el nivel atencional. Hay personas que por ahí con el último paciente ya se dan cuenta que están un poco cansados. Entonces eso de por ahí puede ser una pauta de que ese horario ya no debe estar ocupado, ¿sí? Es justamente importante. Yo tengo una regla, ¿verdad? Dentro de la terapia, ¿sí? Para mí es atender al primer y al último paciente de la misma forma posible. Si yo me doy cuenta que estoy muy cansado en mi último horario, le soy sincero al paciente y le pido reagendar, que es una forma también de cuidarle al paciente, cuidarnos a nosotros, porque de nada sirve evidentemente darle una atención que no es de calidad. Entonces, por una cuestión ética, es mejor suspender. Como aporte también me gustaría decir que es importante recalcar a lo que ya dijiste, que es ser muy honestos en cuanto a qué tipo de consultantes yo puedo atender. Con qué casos yo me siento preparada y me siento cómoda también. Eso es muy importante porque muchas veces ante la necesidad, ¿sí? En una realidad paraguaya, ¿verdad? A veces queremos atender cualquier tipo de caso y ahí de repente decae un poco la calidad de atención. Entonces es mejor primero conocernos bien como profesionales, saber en qué casos nos sentimos cómodos, qué casos podemos manejar de la mejor forma y especializarnos en eso. Entonces, siempre una persona que cae en nuestra atención va a recomendarnos. Entonces, creo que eso es muy importante. Continúo con algunos mensajes. Dice, según la capacidad del profesional, el área de trabajo
Cada profesional es único como individuo y por ende en su capacidad, dijo Juana Galeano. Isabel Victoria, excelente conferencia. Lidia pregunta sobre la Academia de Psicología Cognitivo Paraguaya de Psicología Cognitiva Conductual. Isabel Ortiz, muchas gracias. Goya Lugo también nos dice excelente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están escribiendo sus comentarios, sí, con relación un poquitito a la pregunta de la Academia Paraguaya de TCC. Podés entrar directamente a Instagram y ahí te figura el contacto de secretaría para que ella te pueda pasar toda la información correspondiente. Después, a ver. La profe María Victoria Ibarra también escribió muchísimas gracias, mi apreciado Marcelo. Juana Ortega, muchas gracias, muy buena charla. Muchas gracias a ustedes por la paciencia. No es una hora habitual, ¿verdad? De estar conectándose, pero espectacular. Muchas gracias a ustedes porque también con ustedes se aprende y es mucho más dinámica la charla. Así que gracias totales. Bien, ¿alguien quiere sumar algún comentario que ya vamos cerrando este bloque así general de preguntas sobre todo? A ver, tenemos más mensajes. La licenciada Elizabeth Rojas, yo no atiendo entre pacientes como forma de autocuidado. Tengo agendados 5 pacientes y nada más. Estoy en el sector público. María Gloria Maciel nos dice muchas gracias, excelente disertación, feliz día, colegas. Ana de los Santos, muy de acuerdo con Marcelo en términos de no atender cansados por respeto al paciente y a nosotros mismos. Magdalia Díaz, muchas gracias, excelente conferencia. Gabriela Miranda, excelente ponencia, muchas gracias. Mirta Ramírez, un buen descanso, un buen sueño también es cuidarse. Esteban Espínola, excelente charla, muchas gracias. Noemí, muchas gracias. José Félix Bogado, aunque este espacio no es, aunque este espacio no es una supervisión, considero muy importante porque como colegas nos damos herramientas para ofrecer siempre un excelente servicio. Patricia, excelente ponencia. Mary, excelente ponencia. Macarena Gauto, una de las cosas que suelen ser bastante útil es ir rotando de actividades cuando vamos notando aumento del malestar. Liz, me sirvió todo Sí, lo escuchado. Muchas gracias por la charla, excelente momento. Carlos, hay que también buscar estrategias para gestionar el trabajo en el ámbito público por la exigencia del ambiente laboral. Muchas gracias, feliz día, más felicitaciones, excelente disertación, feliz día. Patricia nos dice, yo suelo atender hasta 6 pacientes por día, pero la verdad, uno se cansa. Hay que dejar un tiempito para seguir. exacto, exacto. Fátima, Marcelo está queriendo hablar. Ha levantado la Sí, mano. Sí, sí, ya sí, sí. estaba terminando de leer todos los comentarios. Y dos cositas nomás, ¿verdad? Con relación al último comentario, sí, estas micropausas son importantes, ¿sí? De repente 10 minutos entre pacientes, irse al baño, tomar agua, estirar un poco los músculos, de por ahí, si el lugar donde uno atiende hay naturaleza, tratar de ir ahí, estar un ratito conectándose con eso, lo que es un poco el grounding, o sea, hay ciertas estrategias que uno puede utilizar y que ayudan muchísimo a cambiar el foco atencional. Y con relación a lo que Maca Gauto estaba diciendo, que me parece espectacular, esto se llama acción opuesta, ¿sí? Es una técnica que se utiliza mucho en DBT, que hace un poco hincapié al hecho de que cuando estamos con mucho malestar, ¿sí? Muchas veces hacer algo diferente, que no implica evitar, simplemente es una técnica de afrontamiento que puede ayudar a neutralizar ciertas cosas que en este momento no estoy pudiendo enfrentar, ¿sí? Como le explicaba la otra vez a un consultante y con esto termino, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy entre pacientes y me llega un mensaje que me genera algún malestar,
o alguna tristeza y me da ganas de llorar, ¿sí? Yo tengo que tratar de meter eso en un contenedor, ¿verdad? Es decir, cierro mi contenedor y vuelvo a conectarme con eso porque en ese momento yo necesito estar con el paciente, ¿sí? Entonces, hace un poco también hincapié a esto, ¿verdad? Que son de alguna manera ciertas herramientas que pueden ayudar a disociar el malestar del momento y conectarme con lo que estoy haciendo para dar toda la atención necesaria. Así que gracias por los comentarios. Súper. No sé si hay otra pregunta o son comentarios nomás. Hasta ahí vamos con los comentarios, creo que no hay más nada. Me gustaría invitarles a participar de una dinámica donde cada uno pueda compartir algo. Entonces voy a dejar en la cajita del chat la consigna que cada uno tiene que responder, que es compartir una reflexión sobre el compromiso con el bienestar profesional, un mensaje que sirva como impulso y motivación para tu práctica diaria o para inspirar a otros profesionales. Allí abajo van a encontrar un enlace donde tienen que conectarse, les va a dar un espacio para poder escribir esta consigna y vamos a hacer como, voy a compartir la pantalla y vamos a leer los comentarios de cada uno de ustedes. Así que les invito a ingresar el enlace, completar el mensaje. También les va a preguntar cómo quieren aparecer en pantalla. Pueden poner su nombre completo, solamente su nombre de pila. Y vamos compartiendo mensajes entre todos. Luego cada uno puede entrar y ver el mensaje del colega, darle me gusta, darle un mensaje de apoyo, me siento igual, o darle aliento. Entonces les invito a que realicen esta dinámica y podamos compartir y fortalecer esta red entre colegas. Vamos a dar unos minutos para que la gente pueda ir completando. También pedirles a todos que al final vamos a abrir todas nuestras ventanitas para poder hacer una foto oficial. También que tengan a mano una copa, porque vamos a hacer un brindis virtual por nuestro día. ¿Se ve en pantalla la Sí, sí, consigna? sí. Excelente. También ahí en pantalla tienen el código QR que pueden escanear para ingresar al documento. Ya están llegando los mensajes, seguimos esperando más mensajes de los demás. Voy a cambiar para compartir las respuestas que van llegando.
¿Se puede ver allí lo que están escribiendo? Sí, se ve. Y se ve. Excelente. Voy a ampliar la pantalla. Mili dice, acepta tus límites y celebra tus logros. Milagros nos dice, antes que nada somos seres humanos y lo importante es cuidarnos como se debe, no es egoísmo velar por nosotros mismos. PG dice, debemos exigir políticas públicas de sentirnos apoyados, de darnos nuestro espacio, querernos es cuidarnos. Mi compromiso es que el cliente vuelva a conectarse con su realidad y su entorno y que nada está perdido. José, qué importante es autoconocernos, conocer nuestros límites y poder también derivar situaciones que nos sobrepasan. Verge, mi bienestar es primero como persona fortalezco mis conocimientos, como profesional y ser el primer cliente o paciente bien cuidado. Duilio, primero debo cuidarme yo para poder brindar la mejor de las atenciones que requieren los que vienen a consultar. Vidal, encomendarse a un ser superior para renovar fuerzas y nunca desanimarse. Silvia Mesa, unirnos más como profesionales, hacer rondas de bienestar, ayudarnos, apoyarnos en círculos de aprendizaje, estudios de casos. Gratitud para todos los colegas. Atentamente, gracias. María, no dejes que el miedo a fracasar te impida seguir luchando por tus sueños. Nitel Monjes, cuida de vos mismo para cuidar de los demás. La compasión comienza en casa. Liz, solo cuando me cuido puedo cuidar de verdad. Laura, amar, estar profundamente adherida a lo que hago. Otro participante dice, cuidarme para cuidar a los demás. Psico honesta, implementar en mí las sugerencias que le doy a mis pacientes sobre los hábitos saludables. Cintia, mi área educacional me recibí hace 2 años y muchas veces me siento desorientada por la falta de más capacitaciones y herramientas para esta área, pero siempre trato de autogestionarme. Excelentes son los mensajes que están compartiendo, muchísimas gracias. También pueden ir dándole me gusta o apoyando los mensajes de los demás participantes. Y con esto vamos cerrando este bloque de mensajes, de apoyo, de resiliencia, de autocuidado, de comenzar por nosotros mismos. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron enviando sus mensajes. Ahora dejo de compartir mi pantalla nuevamente para continuar con, con los siguientes pasos. Muchísimas gracias de mi parte a todos por participar, por estar presentes, por interactuar, por presentar sus dudas, sus experiencias. Muchas gracias, Marcelo, por la excelente exposición. Ya van llegando los últimos mensajes en la cajita. Dice, muchas gracias, este tipo de charlas nos enriquecen a todos los futuros psicólogos. Gracias por la charla, que todos la vida es una lucha constante y primero la salud mental para el bienestar de uno mismo. Bien, para ir cerrando, quisiera hacer el reconocimiento de Marcelo como disertante de esta actividad. Así es que en este sencillo y emotivo acto recibe de forma virtual su certificado de gratitud y reconocimiento en carácter de disertante de esta conferencia muy productiva. Muchísimas gracias, Marcelo, y voy dejando las palabras y dirigir el brindis a nuestra presidente, así que preparen ya todos sus copas, sus tazas, Mm. sus vasos, porque muchas veces esa bebida es una forma de autocuidado, un té calentito, un vaso de agua que nos refresque y que nos aclare la mente. Entonces es un momento de brindis simbólico. Vayan preparando por favor sus bebidas, vayan encendiendo sus cámaras. Les invito ya a todos a conectarse también a través de sus cámaras.
Ahí ya se fueron a traer sus vasos, sus copas. Muchísimas gracias a todos los presentes. Realmente quisimos hacer algo diferente, pensando en nosotros, en nuestro día, este autocuidado y este momento de compartir entre todos, como colegas, ver cosas, compartir estas experiencias. Y muchísimas gracias, Marcelo, por la excelente conferencia, por brindarnos estos tips que nos va a ayudar muchísimo en el consultorio, cuando vamos trabajando. Nos diste muchísimas herramientas para nosotros mismos. Como le dije, es necesario que nosotros también nos veamos. A veces estamos muy ensimismados en nuestros pacientes y nos olvidamos. Y hoy, gracias a Marcelo, hoy nos recuerda que nosotros también tenemos que cuidarnos, estar bien para poder dar de nosotros a los demás. ¿Ves? Agradezco a cada uno de los participantes, a Fátima por toda la organización del comité científico, a Ibelice por el comité de comunicación que está tras pantalla, ayudándonos con toda nuestra transmisión continuamente a través del Zoom, de la transmisión por Facebook que constantemente tenemos. Y por todo esto y por nosotros, me gustaría que podamos levantar nuestras copas de forma virtual, que brindemos por nosotros, por nuestra profesión, que honremos esto que hacemos, ¿entendés? De esta calidad de vida que le damos a las personas, del cuidado de la salud mental que tenemos de las personas que acuden a nosotros en todas las áreas, que podamos nosotros salvaguardar todos estos conocimientos que tenemos en la ética, en la ciencia y seguir avanzando. Así que salud por cada uno de nosotros, porque sigamos festejando nuestros días, no solo hoy que es el 22, que es una fecha, sino todos los días, y que todos los días brindemos por el pedacito de tiempo y lo que le damos a nuestros pacientes. Salud. Salud, salud. El choque es simbólico. Salud, salud. Feliz día a Salud, todos. Salud, colegas. salud a Feliz todos. día. Yo cargué bastante para Salud. compartir Salud. mi... Feliz día a todos, colegas. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar esta excelente jornada. Ahora Gracias. le Muchas pedimos a gracias. todos que se queden conectados con las cámaras prendidas para que la gente del comité de comunicación y la parte científica pueda hacer la captura de pantalla. Hoy tuvimos un récord de participantes, llegamos a casi 150 participantes, así que le agradecemos a todos. Si Fátima y Belice pueden hacer las capturas, por favor, Un segundito, por favor, porque de las tengo que distintas ver mis pantallas. anclajes de pantalla. A ver. Ahí voy logrando mi objetivo, así que por favor, con mucha paciencia. Manejan con la cámara prendida, la sonrisa, las copas, que Fátima tiene que hacer la captura de varias pantallas. Sí, ahí por favor se quedan. Sonrisas congeladas. Por favor, aguarden con paciencia. Voy cambiando, me esperan. Tengo que sujetar la copa. Tengo que... Un segundo. Ahí vamos. Continúo con las capturas de pantalla. Por favor, esperen. Ahora sí pueden hablar mientras algunos.
Pasa que le dijiste congelen la sonrisa y si hablan van a salir con las bocas abiertas, entonces no sabemos qué pantalla estás capturando, Fátima. A ver, sigo capturando, por favor, me esperan. Pero hay muchos que tienen la cámara apagada. Igual les estoy sacando la foto, les aviso. Bien, ahora sí ya terminé de las capturas. Muchísimas gracias a todos por unirse a este evento. Les invitamos a que sigan también a la Sociedad Paraguaya de Psicología en las redes. Van a enterarse de las novedades. Actualmente estamos realizando una encuesta de interés para seleccionar los temas que sean de mayor relevancia para todos los colegas. ¿Qué temas les gustaría que abordáramos en las actividades de la sociedad? ¿Qué actividades para talleres, conferencias? Entonces les pedimos por favor que se unan, que sigan las redes de la Sociedad Paraguaya de Psicología. También, Fátima, a los que aún no se asociaron, estamos en este mes de nuestro mes de psicología, que se asocien, estamos con promociones, así que les esperamos. También ya tenemos la posibilidad de que los estudiantes de último año se puedan asociar, así que les esperamos a los colegas y a los estudiantes de último año que se asocien, que sean parte de este gremio que también es de cada uno de ustedes. Asimismo, muchísimas gracias a todos los participantes, a todas las personas que se estuvieron uniendo. Muchas gracias, Judith, muchas gracias, Fátima, por todo el encuentro. Bueno, probablemente nos estamos viendo en otras conferencias y de vuelta, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya sido útil estas herramientas que estuvimos todos juntos aprendiendo hoy. Una última pregunta puede ser, licenciado. Por supuesto. ¿Cómo se puede hacer para asociarse? ¿Dónde podemos recurrir a lo que no sabe todavía? Buenísimo. Bueno, podemos ir pasando al correo institucional, ¿sí? Para que puedan contactar con secretaría. Muchas Ah, gracias. acá veo que ya pusieron, ¿verdad? También pueden ingresar a la página web de la sociedad, donde van a encontrar el link con todos los requisitos que se pide, todo lo que van a necesitar para que vayan ustedes teniendo. Pueden enviar en primera instancia por correo y después se van acercando de forma física a la secretaría. Sí. Feliz día a todos y todas. Un fuerte abrazo para cada uno de nosotros en este espacio que estamos compartiendo. Así que yo les extiendo un abrazo. Si podemos hacer esta dinámica del abrazo, acá Laura ya me está siguiendo. Muchas felicidades a todos y todas. El primer paso es cuidarnos. Este era uno de los temas que hace mucho queríamos trabajar y bueno, es un momento propicio. Agradecemos a Marcelo. Muchas gracias. Abrazos para nosotros y para cada uno de ustedes. Cariños. Chao, chao. Chau, chau. Un abrazo, muchísimas gracias, Maca. Ahí en el chat del Zoom está toda la información para asociarse. Les invitamos a que se unan a este gremio. Siempre estamos pensando mejores formas de ejercer, mejores cuidados para nosotros mismos, buenas prácticas, actualización en la formación. Así que únanse, por favor. Muchas gracias y de mi parte muy buenas noches para todos.